Hola chicas y chicos, Em, voy a hacer otro neceser, pero en este caso lo voy a hacer vaquero, con la tela vaquera, la tela acolchada, y sí le voy a poner un forro, pero le voy a poner un forro también acolchado por dentro, ¿vale? Porque al no tener ese plástico no va a tener rigidez, entonces con el acolchado que le voy a poner, que va a ser un tipo así, es lo que voy a utilizar de forro, pues le va a dar un poquito más de rigidez. No le voy a poner plástico porque le va a quitar la esencia del vaquero y no se la quiero quitar. Quiero que quede así vaquerito y gracioso con sus encajitos y sus cosas. Como veis, ya lo tengo cortado, más o menos. Tengo la otra parte del forro también cortada, ¿vale? Que lo pondremos después. Y ahora sí me gustaría ponerle un encajito, por lo menos en la parte de la cremallera, aquí, en los filitos, para que se quede un poquito así tipo vintage, así, una cosita así. Emparejamos bien. Más o menos. Lo sujetamos bien con alfilerito. Aquí la tela no se daña, entonces no hace falta. Se pueden poner unos poquitos más de alfileres para que no se muevan las prendas. Este tipo de encaje no suele tener ni derecho ni revés, entonces no nos vamos a calentar mucho la cabeza. Ya tenemos el encaje puesto. Vamos a poner por aquí algunos alfileres más. Para sujetar, como tenemos que hacer ahora los cuadritos, pues para sujetar un poquito la tela. Ir quitando también los alfileres a medida que vayáis haciendo los cuadritos, para que no pilléis ninguno, para que no sufra la máquina. Ahí, más o menos. Damos la vuelta y ahora vamos a ir cosiendo la máquina, todas las líneas en diagonal y haciendo el cuadrito. Bueno, como veis, hemos hecho ya un ladito en diagonal y ahora vamos a hacer la otra parte. Y así, como veis, vamos haciendo el acolchado. Después quitaremos ya todos los hilos. Y vamos haciendo el acolchado. Bueno, como veis, ya tengo el acolchado hecho, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una cosita importante, que es poner la cremallera. Vamos a poner primero la cremallera. Entonces, tenemos una cremallera de 40. Esta la he aprovechado porque
hice antes un neceser más o menos igual y la cremallera era muy grande y entonces esta le he puesto un carrito, se dice, o un cierre, y la voy a aprovechar. Bueno, el cierre hacia abajo. Vamos a empezar a poner la cremallera. El cierre hacia abajo. Vamos a colocarla bien. Yo siempre digo que os aconsejo que lo hilvanéis primero. Antes de coser la máquina. Y así no se nos mueve. Yo lo voy a poner con alfilerito. Voy a abrir un poquito el cierre. Y vamos a meterlo en la máquina. Voy otra vez a enhebrarla. Voy a enhebrarla con el enhebrador, para que veáis cómo va. Si doy con ello. No sé si os ve. Pasar por aquí, lo sujetáis con el dedo pulgar, lo pasáis por una mirilla que tiene por aquí. Vaya, no me va a salir. Bueno, es igual. Más rápido. Perdón, aquí tengo la cremallera. Entonces, importante que este filo de prensatela choque con los dientes. Y en vez de empezar a coser desde aquí del principio, vamos a empezar a coser a unos 2 centímetros. Entonces la aguja se nos queda un poco retirada. Vamos a poner la aguja un poquito hacia la derecha. O sea, perdón, hacia la izquierda. Todo lo que podamos. Bajamos la aguja. Quitamos el alfiler para no pillarlo. Cosemos un poquito y rematamos. Rematamos. Y siempre que el prensatela vaya pegadito a los dientes. Como tenemos que pasar el cierre, levantamos un poquito el prensatela, levantamos un poquito la aguja y pasamos el cierre. Volvemos a bajar el prensatela, volvemos a bajar la aguja y seguimos. Antes de llegar al alfiler, lo quitamos. Aquí tenemos, como ya os he dicho, el prensatela choca con los dientes. Quitamos el alfiler. Y aquí, antes de llegar al final, lo dejamos a 2 centímetros. Más o menos. Rematamos. Ya tenemos una parte de la cremallera. ¿Veis? Ya tenemos una parte de la cremallera.
Ahora vamos a por la otra. Por la otra es con el pincho hacia abajo, o sea, con el cierre. Encaramos bien las partes, que se quede bien encaradita, y lo unimos a la otra parte del neceser. Bien que el filito de la cremallera quede por el filito del neceser. Vamos poniendo alfileres y lo vamos colocando. Yo dejo la cremallera cerrada simplemente para que me casen los lados, ¿vale? Que se queden bien parejitos. Pero después intento abrirla para que pueda coserla un poquito mejor. Con más facilidad, ¿ves? La abro un poquito, la abro hasta el final más o menos, o un poquito antes del final. Para que nos dé facilidad para coserlo. Y volvemos a hacer lo mismo. Importante recordar que vamos a empezar a coser a 2 centímetros del final, porque es la parte que necesitamos después para cerrar el neceser. Aquí tenemos un alfiler, lo quitamos, rematamos bien. Y vuelvo a decir lo mismo. Tenemos el filo del prensatela, tiene que chocar con los dientes. Tener mucho cuidado que no pase por encima de los dientes, sino simplemente que se quede justo. Ay, perdón. No había que llevarlo hasta el final. Voy a descoser un trocito. Estoy empezando prácticamente con los tutoriales y todavía no estoy muy hecha. Hemos dicho que 2 centímetros desde el final, ¿vale? No llegar. Y rematar. Pues ya tenemos la cremallera puesta. Cerrada. Sin llegar al final, porque la tengo cortada y se me puede salir. Entonces ya tenemos la cremallera. ¿Veis? Qué efecto más bonito. Así. Vamos a abrirla. Vamos a volver el neceser otra vez porque vamos a poner el forro. El forro va pegado a la cremallera. Tenemos la cremallera, sí. Y le hemos dicho que le vamos a poner un forro con guata para que le dé un poquito más rigidez. Entonces, lo colocamos así. Encima de la cremallera le vamos poniendo alfilerito. Va derecho con derecho, ¿lo veis? Vamos poniendo alfilerito para sujetarlo. Os vuelvo a decir lo mismo. Prefiero que lo hilvanéis para que no se os mueva. La que sea más avispada y no lo quiera hacer, pues que no lo haga. Pero prefiero que lo hilvanéis. Aquí.
Vamos a abrir un poquito más la cremallera hasta que podamos, que no se nos mueva. Y volvemos a hacer lo mismo. Procurando, tanteamos con los dedos, vemos dónde están los dientes y a 2 centímetros del final bajamos la aguja, quitamos el alfiler y empezamos a coser rematando. Si aquí le tenéis que poner una puntada más larguita, al 3,5, pues se la ponéis. Vamos acercando, le quitamos el alfiler. Yo voy tanteando, ¿veis? Y va chocando los dientes con el filo de pensatela. Estos alfileres son finos y la máquina los pasa, pero no me fío. Entonces para mí es más valioso la máquina de coser que un alfiler. Aquí llega más. Y aquí igualmente a 2 centímetros. Rematando. Ya tenemos una parte del forro. ¿Veis? Y ahora vamos a hacer la otra parte pegada a la otra parte de la cremallera. ¿Ves? Igualamos aquí y colocamos derecho contra derecho. Así. Volvemos a colocar con el alfilerito. Aquí nos queda justito. Y lo volvemos a meter en la máquina. Quizás nos queda un poquito más trabajillo. Lo mismo, a 2 centímetros. Tanteamos con las manos que los dientes se queden al filo de pensatela. Quitamos el alfiler, cosemos y rematamos. Vamos quitando los alfileres, que quede bien cosido. Y cuando lleguemos al final, 2 centímetros antes, lo tenemos que parar y rematar. Perfecto. Ya tenemos la cremallera puesta. Entonces, vamos a darle vuelta a todo el neceser. Y ahora, para que se nos quede bien asentadito el neceser, estirando bien esta parte y estirando bien el forro, vamos a pasarles un pespuntillo de asentamiento que pille las dos cositas. Vamos tirando de la cremallera bien. Así, un pespuntillo de asentamiento. Aquí ya podemos poner la aguja en el medio, en su sitio, hacia la derecha,
Como siempre hemos dicho, a 2 centímetros del final empezamos a coser y vamos a procurar una puntada larguita en el 4, que el filo del prensatela pase chocando los dientes. Vamos sujetando la tela de abajo, que se quede estiradita. Nos va a costar un poquito de trabajo porque estamos gorditos, pero estas máquinas pueden con todo. Igualmente nos quedamos 2 centímetros antes. Rematamos. Y lo tenemos asentado por detrás y por delante. Bueno, ya tenemos los dos lados asentaditos de la cremallera, ¿veis? Y ahora vamos a dar la vuelta otra vez al neceser. Vamos a cerrar la cremallera. Hasta el final. Y tenemos la parte del forro del neceser, que es esta, y tenemos el neceser. Vamos a empezar a cerrar. Entonces vamos a coger la parte que tenemos del neceser, solamente la parte del neceser, no la del forro, sino solamente la parte del neceser. Por eso tenemos esta aberturita de 2 centímetros, que es la que nos va a ayudar a cerrar el neceser independientemente del forro. En este caso vamos a pisar la cremallera. Colocarlo muy bien, ¿eh? Que se quede, porque esto viene justito, que se quede bien parejo. Retirando el forro. Y esto que se quede así, justito también. ¿Veis? Tenemos que coser, quitando el forro, tenemos que coser por aquí, o sea, por aquí. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Retirando un poquito el forro, vamos a abrir un poquito la cremallera y vamos a casarlo, retirando el forro. Vamos a ir quitando unos poquitos de hilo que nos estorban. Así. Yo es que cuando hago un tutorial, la verdad que no soy muy habladora, yo doy la explicación y ya está. Pero sí es verdad que me tengo que hacer un poquito a comunicarme con vosotras, o vosotros, ¿vale? Para que no sea tan aburrido el tutorial. A mí, de todas maneras, no me parece aburrido, porque todo lo que sea aprender, me gusta aprender. Y nunca quiero dejar de aprender. Siempre quiero aprender cada vez más. Y me preocupo por aprender cada vez más. Lo veis, chicas, ¿no? Retiramos el trocito del forro y tenéis que coser por aquí y por aquí. Bueno, ¿lo veis? He cosido esta parte de aquí,
sin coger el forro, ¿veis? He pasado a la cremallera una pasada. Estas máquinas no tienen problema en pasarla en los dos lados. ¿Veis? Por aquí y por aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo con el forro. Ahora tenemos que coser el forro. Entonces nos lo vamos a colocar también con alfilerito, que se quede bien parejito. El neceser viene cortado justo, entonces os tiene que quedar bien parejito todo, ¿vale? Ahí, bien. Siempre que el filo del de prensatela, yo siempre os aconsejo que toméis como referencia el prensatela, o sea que el filo del prensatela hacia donde está la aguja viene a ser un poquito menos de 1 centímetro, pero lo podemos utilizar como referencia siempre en las cositas que hagamos. Normalmente las cosas que vienen ya preparadas y cortadas con los márgenes es para que lo cosamos a 1 centímetro. Lo matamos. Y cosemos. Nos cuesta un poquito de trabajo, perfecto. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. El otro lado ponemos un par de alfileres. Yo no necesito muchos alfileres porque estoy acostumbrada, pero vosotros incluso deberíais de ir barato. Yo lo voy colocando. Bueno, pues ya lo tenemos todo cosido. Tenemos el forro y tenemos esto. Vamos a quitar hilos sobrantes que después no nos sirven para nada, pero sí nos pueden perjudicar a la hora de cerrar la cremallera. Y empezamos a cerrar estos piquitos. Estos piquitos así. Tenemos que empezar a cerrarlos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es meter la mano por uno de ellos y abrir la cremallera, porque si no después nos va a costar la misma vida. Por aquí por la parte del derecho y vamos a abrir la cremallera. Metemos la mano, metemos la cremallera pues un poquito más de la mitad y ya está. Y ahora, como he dicho, vamos a ir cerrando los piquitos estos, tanto del forro, ¿veis? Tanto del forro como de la tela. Estiramos bien, que nos quede bien parejito. Y lo cosemos con lo que os he comentado antes, como a 1 centímetro, cosas así. ¿Veis? Levantamos bien y que el filo del prensatela vaya por el filo del neceser. Ahí va. Tenemos uno. Del neceser necesitamos hacer los 4. Los 4 laditos. Abrimos la costurita para que no pille tan gordo. Yo lo pongo un alfilerito como referencia, ¿vale? Y lo cosemos. Quiero que cosáis
1, 2, 3, los 4 lados del neceser y 3 lados del forro, ¿vale? Porque necesitamos uno para darle la vuelta. Bueno, chicas, pues ya tenemos cosido las 3 partes del forro. ¿Veis? Que me he dejado una abertura porque por aquí y las 4 partes del neceser. ¿Veis? 3 partes del forro y 4 partes del neceser. Y ahora con mucho cuidadito vamos a ir pasando poquito a poco por este agujerito el neceser entero. Despacito porque no se va a romper, pero tampoco vamos a hacerlo en plan, vamos pasándolo despacito, despacito. Ahí va, y ya lo tenéis. Ya tenemos el neceser terminado. Colocamos bien todas las partes, todos los picos. Ahí. Y la verdad que nos ha salido un neceser bastante cuco, original. Algunas de mis alumnas pues la han hecho de 2 colores, que también está muy bien. Mucho cuidado con los hilitos. Sí, la parte del forro que se queda abierta, esta la vamos a coser a mano. Vamos a quitar todos los hilos que nos sobran. Lo coseremos a mano, así un poquito para adentro y para adentro. La puntita para adentro, ¿vale? Y después ya lo coseremos. Pues ya tenemos nuestro neceser vaquero. La verdad que es muy bonito, me ha encantado, súper original. ¿Veis? Como siempre os digo, chicas, las cosas no son difíciles si son laboriosas, y si no se hacen, pues nunca se aprende, la verdad. Estoy encantada, me gusta mucho el neceser y espero que a vosotras os guste también. Chicas, un saludo.